Seguramente alguna vez han tenido un problema con algún aparato eléctrico donde la solución haya sido simplemente cambiar el fusible. En este video veremos qué es un fusible, los tipos de fusibles usados en electrónica, cómo probar si un fusible está bueno y además aprenderán a reparar un fusible en caso de una emergencia. Un fusible es un componente que sirve para proteger los circuitos de un aparato eléctrico o electrónico. El fusible está conformado por un filamento, que es una lámina de metal que tiene un punto de fusión bajo y puede derretirse cuando fluye una corriente excesiva por él. En los diagramas electrónicos, el fusible se representa con el siguiente símbolo. El fusible se instala entre la fuente de energía y el circuito eléctrico. En caso de que se presente una corriente excesiva causada por una sobrecarga o un cortocircuito, el filamento del fusible se calienta hasta que se rompe. Como consecuencia, el circuito eléctrico queda abierto y no circula corriente por él. Esto permite proteger los aparatos eléctricos y electrónicos. Los fusibles se fabrican en muchos tamaños, formas y capacidades, aunque lo único que cambia es su apariencia externa, ya que internamente todos son relativamente iguales. Fusibles de cristal son tubos pequeños de vidrio con tapas metálicas en sus extremos, en cuyo interior tienen un filamento. Son muy empleados en electrónica y pueden ser de dos tamaños, corto y largo. Fusibles cerámicos son tubos cerámicos similares a los fusibles de cristal, solo que tienen una mayor resistencia a choques y a la presión interna. En el interior de estos tubos se encuentra el filamento y su forma es cilíndrica. Conservan los mismos tamaños que los fusibles de cristal, es decir, corto y largo. Fusible Phillips. Este fusible, diseñado por la compañía Phillips, es una variante del fusible de cristal y consiste en un cilindro con dos terminales para soldar directamente en el circuito impreso. Fusibles de cuchillas. El fusible de cuchilla, o mejor conocido como fusible automotriz, es usado para proteger el cableado y el equipamiento eléctrico de un vehículo. Fusibles de montaje superficial son fusibles de tamaño reducido que se usan en equipos pequeños o de precisión, tales como videojuegos, smartphones, portátiles y otros. Algunos parecen resistencias de montaje superficial y utilizan un código alfabético. También hay circuitos donde se usan resistencias de 0 ohmios como fusible. Fusibles reseteables. Estos fusibles utilizan un filamento de coeficiente de temperatura positivo conocido como PTC. Cuando un exceso de corriente pasa por este componente, se calienta, aumentando así su resistencia y protegiendo a otros componentes de la sobrecorriente. Cuando cesa la corriente, el componente se enfría y vuelve a su estado inicial de baja resistencia, es decir, se rearma. Fusibles térmicos. Estos fusibles son sensibles a la temperatura y se abren cuando la temperatura de su entorno se eleva. Los fusibles térmicos protegen al equipo contra incendio o daño térmico debido a exceso de potencia o sobrecarga. Generalmente los podemos encontrar en planchas o secadoras de cabello. Existe la posibilidad de que alguna vez tenga que reemplazar un fusible. Para que la operación de reemplazo no sea engorrosa y no haya que llevar el equipo a un taller, es decir, para que el usuario pueda cambiarlo, estos suelen ir montados en los que se conocen como portafusibles, los cuales están al alcance del usuario, aunque hay que aclarar que no en todos los casos el usuario tiene acceso al portafusible. La mayoría de portafusibles son para fusibles de cristal o cerámicos. Los tipos más comunes son empotrables, se montan normalmente en la parte trasera de los equipos. Aéreo, es muy parecido al anterior, pero en lugar de empotrarse en la carcasa del equipo, van intercalados en un cable. Circuito impreso. Se montan en los PCB o impresos por medio de dos puntos de soldadura, como si fuese un componente más. La forma más rápida de probar un fusible es hacer una inspección visual del filamento interno, y si está roto, el fusible no sirve. Pero hay que aclarar que este método es poco confiable y solo sirve para los fusibles que tienen encapsulado de vidrio. La forma de probar un fusible es con un multímetro en la escala de continuidad. Si pita, está bueno, y si no pita, está dañado. Por precaución, es mejor quitar el fusible para hacer la medición. Si tiene dudas con el manejo del multímetro, arriba les dejo un enlace al video sobre cómo usar el multímetro.
Otra forma de comprobar si el fusible está bueno es con una pila y un LED, colocando el fusible en serie con el LED y conectando a la batería. Si prende el LED, el fusible está bueno, y si no prende, está dañado. Cuando se identifica que un fusible está dañado, lo ideal es reemplazarlo por otro de las mismas características, pero hay casos donde se requiere reparar el fusible porque el equipo no puede dejar de funcionar. Una solución temporal es soldar una hebra muy fina de un cable entre los extremos del fusible con el fin de que nos sirva de filamento. Esto solo se debe hacer en caso de emergencia y se debe reemplazar el fusible lo más pronto posible.